Sean cordialmente bienvenidos a INADEG Campus León. Se le da la más cordial bienvenida y vamos a darnos a la tarea de presentar a nuestro exponente del día de hoy, una excelente cátedra, la cual, pues desde luego, vamos a disfrutar y a disgustar de esta gran exposición de un buen amigo y gran amigo, Marco Antonio Díaz. Muchas gracias. Me voy a permitir presentarles su síntesis curricular. Marco Antonio Díaz Quiñón es licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal, técnico en Informática por el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios. Se desempeñó como analista de información en el Centro de Investigación Estratégica perteneciente a la Fiscalía de Homicidios Dolosos contra la Mujer del Estado de Michoacán. Actualmente se desempeña como jefe de Departamento de Análisis Estratégico para la Prevención de Delitos de Alto Impacto, perteneciente a la Dirección de Análisis de Información en el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación en Inteligencia del Estado de Michoacán. Catedrático del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Campus León, Campus Nápoles, y catedrático de la Facultad Libre de Derecho de Guanajuato, entre otras instituciones más. Hoy nos presenta el tema minería de datos en redes sociales para la investigación criminal. Maestro Marco Antonio, licenciado Marco Antonio, un gusto que esté con nosotros. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por permitirme participar en estas conferencias y poder aportar algo, ¿no? Pues por aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto y un honor. Gracias. Vamos a dar, creo que nada más ahí les encargaría lo del Cosmo para poder iniciar. Ok, gracias. ¿Qué tal? Bueno, como ya lo mencionaron, soy el licenciado Marco Antonio Díaz Piñón. Pues adicional a lo que creo que comentó por ahí el doctor, también soy perito en informática forense, perito en dactiloscopía y criminalística. Dentro de las prácticas o cuestiones laborales, de hecho mi ámbito va más enfocado al análisis de datos. ¿Y análisis de datos en qué rama en particular? En redes sociales. ¿Con qué finalidad? Con la investigación criminal, que es lo que el día de hoy vamos a estar compartiendo. Antes de continuar, me gustaría solo presentar un pequeño video, entrando en contexto con la materia, y a partir de ahí arrancamos. Entonces, comenzamos. Solo le pediré a alguien de los participantes que me pueda apoyar a que me diga si se ve y se escucha. ¿Sí se ve y se escucha? Sí. Perfecto. Entonces... Dag Fien. Dus gewoon. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Ouais. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja?
Wegen 7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Ok. Perfecto. Bueno, chicos, entonces, como les mencionaba, creo que igual por ahí tengo problemas con lo del host. No sé si me pueden apoyar. Listo, gracias. Bueno, como ya lo mencionaba al inicio, ¿no? Este pequeño video siempre me gusta presentarlo. Es la forma más rápida de entrar en contexto con la materia. Como ya lo mencionamos, ¿qué tiene que ver a lo mejor las redes sociales con delitos de alto impacto, con investigación criminal? Y no nada más investigación criminal, sino para pues, obtener algún otro tipo de información que a veces la gente llega a necesitar en temas no solo penales, sino familiares, mercantiles o de diferente rama, ¿no? En el caso, hablando de forma general, la minería de datos ya tiene un nombre. Hay técnicas específicas para extraer cierto tipo de información y estas técnicas nosotros las conocemos como OSINT, que es el Open Source Intelligence, que es la generación de productos a través de consultas de fuentes abiertas o fuentes cerradas. Entonces, vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. ¿Dale? De forma muy visual, ¿no? Y muy descriptivo. El observar una imagen donde sabemos que prácticamente todo tiene una correlación de datos, de información, partiendo de una red social, partiendo de una cuenta que a lo mejor no puede ser tan pública, a partir de un número de teléfono, de un domicilio, de un correo electrónico, de cualquier dato que a lo mejor pueda resultar muy simple, sabiendo hacer un trabajo meticuloso, saber dónde buscar, cómo buscar, qué tipo de información necesitamos encontrar, es ahí donde nosotros vamos a encontrar la respuesta. Voy a enfocarme mucho en esta plática a tema de Facebook. ¿Por qué? Porque es una de las redes sociales preponderantes y que en algún momento se llega a tener mucho mayor cantidad de información aquí, y si no se obtiene una cantidad generosa, a partir de ella, o a partir de este primer punto, se puede empezar a hacer la correlación de información con las demás redes sociales o con demás fuentes de información. Entonces, pues si tomamos en cuenta el medio social que las personas usan para comunicarse y compartir una cantidad descomunal de información, la obtención de la misma se podrá analizar, procesar y generar productos de inteligencia, aportando elementos que ayuden a identificar los objetivos de interés del investigador para la toma de decisiones. Aquí, como ya se los mencionaba, en casos de delitos de alto impacto, muchas veces, créanme lo que hasta los policías de investigación, hablando, reitero, temas ya grandes,
A veces no precisamente se necesita una persona en la calle para poder llegar a saber algo de alguien. Y no precisamente necesitas poner en riesgo una persona, la integridad física de una persona, para poder hacer la recopilación de esta información. Como ya lo mencioné, solo hay que saber en dónde y cómo hay que buscar y qué es lo que estamos buscando para nosotros poder encontrar este tipo de información. Creo que aquí la presentación de nuestro buen amigo Zuckerberg, pues ya está de más, ¿no? La mayoría de nosotros, si no es que no lo conocíamos, aquí lo presentamos. Es cofundador y también director ejecutivo de Facebook. Sabemos que pues la información, gracias a esta red social, no nada más nos permitió comunicarnos con las personas alrededor del mundo, sino también ya ahora permite comercializar. Hay gente que vive de ello y que pues obviamente las monetizaciones que llegan a generar no son un chiste, ¿no? Son cosas que realmente retribuyen, pero pues aquí también no solo para la parte social, ¿no? Sino para aquellos que nos dedicamos a temas de investigación, pues fue una gran ayuda. Según We Are Social y O-Suite, que son empresas que llegan a generar estadísticas, en este caso, redes sociales, en este momento se llegan. Les encargo su micrófono, por favor. Que llegan a presentar, les mencionaba, existen Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok. Este tipo de redes sociales, a pesar de que hay nuevas redes sociales que se van integrando, Facebook sigue siendo una de ellas, pero no quiere decir que a pesar de que es una red preponderante, no quiere decir que para una persona en específico tenga que ser así. Quiero hacer desde ahorita la aclaración. ¿Cómo desde las estadísticas que nosotros vamos a observar ahorita, en nosotros de querer o tratar de localizar una persona, un objetivo en particular, el hecho de tener en cuenta estas estadísticas que ahorita vamos a ver, tomando en cuenta estadísticas y cuestiones psicológicas, se podrán dar cuenta al momento de hacer una investigación de este tipo que podrá resultar mucho más sencillo. Entonces, ¿a qué quiero decir? A pesar de que Facebook, siguiendo YouTube, WhatsApp, Messenger, Instagram y de ahí hacia abajo algunas otras redes sociales, no siempre, hablando como investigador, no siempre se obtiene la mayor cantidad de información de la primer red social preponderante, sino de la red preponderante que dependerá del usuario. Hay gente que conocemos que realmente no tiene a lo mejor mucho contacto con Facebook y la mayor cantidad de información que se llega a obtener siempre es mediante Instagram, porque a lo mejor lo utilizan más, o a lo mejor la red que más utilizan es TikTok, y sobre ese tipo de información hay que analizar el tipo de vida que ellos tienen, el tipo de estatus socioeconómico que aparentan o pudieran tener las personas, sobre cada una de estas redes sociales, hablando de Facebook en específico, por ejemplo, te permite comentar qué piensas, qué sientes, puedes transmitir cosas en vivo, puedes hacer check-in de lugares de donde tú visitas, que frecuentas. Con este tipo de información, primero es analizar el tipo de red social que compete a cada persona. Reitero, en este momento lo vamos a identificar en particular como Facebook, pero siempre va a depender más bien del tipo de persona que nosotros estamos buscando. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el crecimiento que en algún momento tuvo o ha tenido Facebook a través de los años? Obviamente cada persona, cada niño que en algún momento va naciendo y va creciendo y va adquiriendo una cierta edad y sobre esa edad sabe que se tiene que integrar a este tipo de redes sociales. Para nosotros como investigadores, el hecho de saber si es hombre o es mujer y desde qué tipo de dispositivo se llega a conectar puede ser de utilidad. En el caso de si es hombre o mujer, como lo estamos visualizando ahorita, es mucho más probable que en el caso de que de los hombres tengamos mucho mayor probabilidad de tener un perfil y sobre todo tener, dependerá obviamente de la persona, una mayor cantidad de información.
Si tenemos ese dato, quiere decir que si buscamos a una persona, en este caso un hombre, sabré que tendré mucha mayor ventaja sobre una mujer. No siempre es así, pero al ir conjuntando todos los demás datos, nos vamos a dar cuenta de cómo es cuál es la finalidad de conjuntar este tipo de datos, ¿no? Entonces, sí es importante saber si es hombre o mujer, y sobre eso mismo, en cuestión de práctica, hay ocasiones que cuando se identifica el perfil de una persona o un objetivo en particular, si ya sabes que es hombre o es mujer y piensas en esta estadística, puedes decir, es probable que a lo mejor la persona tenga más perfil. Hay ocasiones que en un solo objetivo se han sacado hasta 16 perfiles de una sola persona. Ni siquiera con el mismo nombre, con otro nombre, nombre del papá, nombre del hermano, o con un nombre completamente diferente, pero al final de cuentas siempre hay una relación entre esos 16 perfiles que yo les acabo de comentar. ¿Qué pasa entonces? Si esta información ahora la unimos con rangos de edad, ya estamos hablando no solo de la probabilidad de saber cuántas, dependiendo de la edad que tiene esa persona, si le vamos a encontrar un perfil o no. Esta estadística es a nivel mundial, ¿eh? Aclaro, y no está tan alejada como México, pero les voy a especificar. En el caso de los de 25 a 34 años de edad, son las edades que en algún momento podrían predominar la red social. ¿Sale? ¿Cuáles son los que siguen? 18 a 24. ¿Y cuáles son los que podrán decir es que no predominan tanto dentro de estas redes sociales, pero resulta que sí llegan a aportar mucha información a aquellas personas que tienen de una edad de 55 años en adelante? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que aquellas personas que están dentro de las redes sociales, dentro de los rangos que mayor utilidad le dan a estas plataformas, saben de privacidad, saben cómo ocultar la información, saben que a pesar de que en algún momento la intención es que todo el mundo conozca qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida, hay información que llegan a ocultar. Pero de esa información que llegan a ocultar, hablando, por ejemplo, delitos de alto impacto, delincuencia organizada, hay gente que sí te publica fotos, te publica imágenes, pero no del rostro, te publica que anda comiendo en algún lugar, pero no te pone mayor cantidad de información. Hasta ahí tienen un nivel de seguridad que ellos pueden decir que es bueno, pero eso no se los explican a la hermana, a la tía, a la novia o a los quelites que en algún momento tengan, y resulta que esa misma gente es la que empieza a hacer comentarios donde, oye, mi amor, y resulta que te vas al perfil de la otra persona, y en la otra persona es donde te das cuenta que él en el perfil que maneja, todo bien oculto. Te vas al perfil de la pareja y la pareja lo presume como si fuera lo mejor del mundo. ¿Sale? Privacidad, por ejemplo, ahí cómo romperla sería en este punto. En el caso de aquellas personas que son de un rango de edad ya medio hacia arriba, la cuestión sería que cuando se llegan a localizar perfiles, literal, pueden encontrar una persona por su nombre completo. Si hay una persona que tiene un perfil y le pones el nombre Marco Antonio Díaz Piñón, y es una persona aparentemente de este rango de edad, lo pueden encontrar casi de forma inmediata, al menos en la experiencia que yo tengo, casi siempre es así. Cuando son, o no tiene, o si tiene el perfil prácticamente lo estoy encontrando de forma automática. ¿Qué pasa aquí? Todos tenemos esa tía querendona que cuando tenemos en nuestras redes sociales, tú bien queriendo ocultar, y resulta que cuando tienes una persona de este tipo o este perfil, oye, mijito, ahí me saludas a tu mamá fulana de tal, a tu hermano fulano de tal, a tu hijo fulano de tal, a tus papás fulano de tal y merengano. Y resulta que gracias a la tía se puede generar una estructura familiar sin la necesidad de tener una fuente oficial. Hasta ahí la información podemos decir que a lo mejor no tiene un 100% de credibilidad, pero existen otro tipo de técnicas como actas de nacimiento en línea, como CURP, como información que en algún momento, ahorita se las voy a explicar dentro de las siguientes diapositivas,
Pero este es el trabajo en conjunto que se llega a generar no solo con redes sociales, sino con otro tipo de fuentes de información para darle una credibilidad a esa primera información. Entonces, rangos de edad son de suma importancia. ¿Qué pasa al saber desde dónde se conecta una persona? Mayormente las personas siempre nos conectamos mediante los dispositivos móviles, ¿no? Los smartphones. O hay computadoras de escritorio. ¿Qué pasa aquí? Hay ocasiones que cuando se llegan a hacer investigaciones dentro de los mismos, por ejemplo, delitos de alto impacto como homicidios, para los que se dedican a esto saben que las redes sociales al momento de hacerle hasta un forense a un dispositivo es donde mayormente se obtiene información, ya sea para una cuestión jurídica o un modo económico que le llegan a denominar para generar inteligencia. Y hablando en delitos de alto impacto, el generar inteligencia a través de una extracción de información, números telefónicos, redes sociales, números de contacto y toda aquella información que se puede obtener, es de suma importancia el tener identificados de qué tipo de dispositivos se pueden conectar. En el caso de Facebook, si nosotros o aquellas personas que en algún momento se han dado la tarea de darse un chapuzón dentro de sus redes sociales, nos vamos a dar cuenta que esta información de los dispositivos viene ahí. Entonces, ¿qué significa? Si en algún momento yo tengo conectado un teléfono y de repente yo veo que está conectado en una computadora de escritorio y resulta que la siguiente conexión es en una computadora de escritorio, pero no es en el estado ni en el lugar donde yo me encuentro, ya me podría brincar una alerta roja, ¿no? Pero, por ejemplo, en caso de personas desaparecidas, se han hecho a veces trabajos donde se aportan de esta manera y ha dado resultado. No estoy hablando en una cuestión jurídica, ¿eh? Pero son acciones que en algún momento se requieren para poder dar una solución, donde resulta que la hermana se recuerda la contraseña de la fulanita y se cree que esa persona pues está, puede ser un hecho posible, hecho posiblemente constitutivo de delito. Se da la solución, se empieza a verificar y resulta que en algún momento se identifica que la persona está en otro estado, se encuentra a conectar con otros dispositivos y resulta que no anda, ahora sí que, como dicen, no andaba muerta, andaba de parranda. Entonces, este tipo de información, de saber de dónde se encuentra, qué tipo de dispositivos se llegan a utilizar, son de bastante utilidad. Continuando con la tasa de interacción. Esto de la tasa de interacción ya más bien es para saber qué necesitamos. Si sabemos que al momento de ingresar a un perfil nos vamos a encontrar, como lo vimos en un inicio, a un mar de información, necesitamos saber cuáles son los pies y cuál es la cabeza. Si no sabemos o llevamos una metodología de búsqueda, lo único que vamos a hacer es entrar a la parte de infoxicación, que eso lo vamos a ver igual más adelante y se lo voy a explicar. Pero bueno, en cuestión de red social, Facebook, ¿qué es lo que mayormente se transmite? Videos. Si entonces desde ahí nosotros tenemos el entendido de que los videos son lo que más se transmite, a partir de los videos que puedo yo obtener, puedo obtener comentarios, puedo obtener reacciones, puedo obtener gente que comparte el video. ¿Qué pasa aquí? A través de los mismos videos, dependiendo del contexto de aquella información que se esté transmitiendo, tú ya sabrás cuáles son el tipo de personas que van a estar reaccionando. Un ejemplo, si yo acabo de publicar un video donde resulta que me gusta la fiesta y pongo un video de jijiji, jajaja, es probable que aquellas personas que me reaccionen sean los amigos con los que yo me dedico a este tipo de actividad. Si yo publico a lo mejor una foto donde digo que me gusta estar en la playa con una copa de vino en buena compañía, pues o responden las personas que ahí están como el crush, o personas que en algún momento ya es tu pareja. Entonces sabrás que el tipo de respuesta que esperas dentro de este tipo de tasa de interacción, hablando de video, y de video obviamente los demás, es lo que nosotros vamos a poder analizar.
Quiere decir, reitero, que aquella información que dependiendo si nosotros estamos buscando pareja, estamos buscando amigos, estamos buscando compañeros de trabajo o que exista esa relación, tendremos que analizar cada uno de este tipo de información que se esté transmitiendo, videos, obviamente publicaciones, fotos o cualquier tipo de información que se esté compartiendo, pero analizando el contenido y posterior al contenido, el tipo de personas que en algún momento van a responder a ello. Okay. Como ya se los mencionaba de un inicio, esto ya tiene un nombre. Hablando de forma general, se llama OSINT, que es el Open Source Intelligence, que es la generación de productos de inteligencia a través de consultas de fuente abierta o fuente cerrada. ¿Sale? En particular, redes sociales también tiene un nombre que se llama SOCMI, que es Social Media Intelligence, y esto es exactamente lo mismo, genera productos de inteligencia, pero únicamente se especializa en lo que son redes sociales. ¿Sale? Entonces, esto de OSINT dice que consiste en la recopilación de información para su posterior análisis de fuentes de acceso público, foros, redes sociales, periódicos, etc. En general, en lo que nos afecta como usuarios de ciberespacio, todo aquello que pongamos en línea y a partir de lo cual otros puedan obtener información sobre nosotros y extraer conclusiones. Este punto es importante, porque hasta ahí la información, cuando nosotros extraemos algo, no es un hecho, ¿eh? Porque yo puedo decir que me llamo Pancracio en redes sociales cuando la realidad es que no es así. Yo puedo decir que tengo 15 años cuando la realidad es completamente diferente. Yo puedo decir que vivo en Guanajuato cuando no es así. ¿Me explico? O sea, hasta ahí nos permite sacar una conclusión. Pero como ya se los mencionaba, existen otro tipo de técnicas o otras herramientas que permitirán establecer ya esa credibilidad de información. En grandes rubros, dice la información, los datos se procesan, se analizan y generan importancia. Conocimiento es el resultado final y cuenta con una metodología específica. Si nosotros la información nos llega un nombre, pues hasta ahí no tiene un sentido. Pero cuando esa información yo ya la trabajo y sé que se llama Juan Pérez López, que tiene 28 años, que trabaja en tal lado, ya tiene un sentido porque ya pasó por un proceso. ¿Sale? Entonces, de esta información, aquí entonces es donde vamos a hacernos las preguntas. Si buscamos algo, ¿qué vamos a hacer? Googlearlo. Si buscamos a alguien, pues entonces los vamos a facebookear. Si piensas algo, tuitealo. ¿Sale? ¿Qué pasaría entonces con esas fuentes de información? ¿Las conocemos? ¿Realmente creemos que aquellas personas que nos dedicamos a temas de investigación, solo Facebook es nuestra única fuente de consulta? ¿Creen que ustedes antes, los policías, los militares, utilizaban este tipo de redes sociales? No. La verdad es que existen fuentes de información infinitas y que dependiendo, reitero, de lo que se requiera en su momento, nosotros lo vamos a poder utilizar. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de consulta? Medios de comunicación, hablando como notas, periódicos, radio, TV, sitios web de noticias. ¿Qué pasa aquí? Hay ocasiones que dentro de las mismas redes sociales se puede establecer las zonas de operaciones de grupos delincuenciales. ¿Por qué? Porque no precisamente a lo mejor yo necesito un informante para sacar ese tipo de información, porque ya hay grupos, no sé, hablando de ¿cómo se les dice? Como fuerza rural, pero son tipos autodefensas, ¿no? Que aquellos se autodenominan autodefensas y que ellos mismos empiezan a soltar información en redes sociales. ¿Qué les pasa la información a los noticieros? Y los noticieros empiezan a divulgar esta información. Sabiendo obtener la información bien y posterior, confirmando, créanme que también llega a ser de utilidad. Después, información en la red, como blogs,
como lo puede ser foros, wiki, contenido general por usuario, videos, podcasts, etcétera, o trading topics, esta información, si en algún momento nosotros, y hay gente que son obviamente ya hablando de delitos de alto impacto, no siempre, pues un homicida va a ser una persona a lo mejor que lo que pueden identificar así, ¿no? De bajo recurso o que tenga una problemática. Hay gente que en algún momento pues puede ser de alta, le pueden decir de alta gama, igual tiene la tendencia a disparar, a matar, a violar o a hacer este tipo de acciones, ¿no? Entonces, hay gente que es figura pública y esta información, si tú la identificas dentro de redes, o sea, en este caso, por ejemplo, las wiki o páginas generales, pueden entender, se puede obtener esa información. Datos públicos o de gobierno. Los datos públicos y de gobierno, como ya lo mencioné, actas de nacimiento en línea, CURP, IMSS, ISSSTE, semanas cotizadas, todo este tipo de información al público. Encontrándose al público, si sabemos que en redes sociales yo me gusta publicar que ahora para diciembre, tal fecha, voy a cumplir tantos años, lo único que tengo que hacer es un retroceso y saber cuál es la fecha de nacimiento exacta de él. Si yo ya sé que se llama Marco Antonio Díaz Piñón, entonces puedo obtener su CURP. CURP permite hacer un ataque de fuerza bruta, por decirlo así, a prueba y error. Para los que no están familiarizados, son 30 y tantos estados, ¿no? Donde dices, pues entonces meto por estado, por estado, por estado, si no sé de qué realmente estado es, y me va a permitir hasta que me dé acceso a esa información. Cuando yo confirme, ya tengo una CURP, tengo nombre completo, CURP y fecha de nacimiento. ¿Saben cuántas páginas de gobierno te permiten con esos 3 datos? Y un correo electrónico que cualquier área de correo electrónico se puede agregar y se puede empezar a obtener bastante información. ¿Sale? Literatura gris, artículos, lecturas, temas especializados, opiniones académicas. Obvio, no todo se puede encontrar de línea, ¿no? También hay que ver la manera de que este tipo de técnicas nosotros también las estudiemos con ciertos libros que también ya hay. No quiere decir, no todo también es teoría ni todo es práctica. Tiene que haber un punto medio. Redes sociales, como ya lo vimos, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google, etcétera. Medios de comunicación, información en la web, y esto ya lo repetí. Pero, pues estas son las principales fuentes de información que se pueden obtener hablando al público. Porque aquellos que ya están inmersos dentro de esta rama sabrán que existen otro tipo de plataformas o otro tipo de bases que se puede obtener también información y que se puede uno apoyar, ¿sale? Pero ya no son abiertas, serán cerradas. ¿Quiénes utilizan OSINT? Mayormente gobierno, inteligencia militar, entidades reguladoras, orientadores de aplicaciones de ley, inteligencia de negocios, monitoreo de las competencias, reclutadores, monitoreo de sectores, marketing, administración, investigación, indicio, recolección de información de individuos. Prácticamente, y esto yo creo que lo voy a señalar más a gobierno, temas de inteligencia, para investigación criminal. Depende de para qué necesiten la información, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es la que a lo mejor podría ser que de interés? Para aquellas personas que también se dedican a reclutar personal. No muchas personas, y eso ahora hace como, yo creo que 6 meses me tocó también entrar en una conferencia de una persona que estaba hablando de este tema, pero hablando como investigador, por ejemplo, de delitos de alto impacto, yo diría, utilicen Facebook, pero no exageren al compartir información. Y esta persona, desde su punto de vista, dice, no, es que es malo que ustedes no publiquen información, porque si no a nosotros nos van a decir que ustedes están ocultando algo. Y así de, pues sí y no estoy obligado, pero si tú empiezas a verlo desde otro punto de vista, como te pueden extorsionar, secuestrar, tan solo temas de extorsión. Cualquier número telefónico que se tenga de ustedes, créanmelo, que hablando de no sé cuántas gentes sean, pero hablemos de 100. Créanme que de 100 personas hablando de un porcentaje de efectividad, créanme que mínimo el 70% de ustedes doy sin problema, con el puro número de teléfono. ¿Sale? Entonces, no se trata a veces ni de ocultar tanto, ni dar
no hay que dar información que realmente no se requiere, tampoco para contradecir a lo mejor a esta persona, porque va a llegar un punto donde las redes sociales también van a ser como tipo el buró de crédito, ¿no? Donde van a decir qué tan confiable puede resultar esta persona. Y así, entonces, como ya lo mencionamos, que son los policías, miembros del ejército, investigadores, periodistas, detectives, escritores, estudiantes y particulares. Todo este tipo de personas son los que en algún momento llegan a utilizar estas técnicas para un proceso jurídico, para un no proceso a lo mejor de aquellas, y me ha tocado trabajar temas de aquellos papás que dijeron que iban a ir por un cigarro al Oxxo y nunca regresaron, entonces pues hay que gestionarlos para ver dónde se les hace el cobro de la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, créanme que no solo para a lo mejor delitos de alto impacto, sino dependiendo de lo que necesiten, pues también se puede obtener la información. ¿Cuál es el principal objetivo de la inteligencia de fuentes abiertas? Fíjense aquí. Reducir el tiempo de la investigación. Como ya lo mencioné en un inicio, no es necesario a veces mandar a gente a campo cuando esta información se puede obtener desde antes. Y antes de mandar a tu personal o mandar a quien tengas que mandar para confirmar esa información, no se manden cero. ¿Cuántas veces aquellas personas, reitero, que se dedican a esto, cumplimentar una orden de aprehensión de un fulano que en tu vida has visto y mandas un policía y resulta lo que lo mandas a una casa y no sabes cómo es, ni cómo actualmente se encuentra vestido, ni qué le gusta, si tiene pelo largo, si usa anteojos, si tiene un arete, si tiene un tatuaje y resulta que ellos entrando por una puerta y el otro saliendo por la otra y saludándolo, diciéndole buenos días, ¿no? Aquí la intención es de que este tipo de trabajos, que son temas también ya hablando de inteligencia, les contribuyan para hacer este tipo de trabajos en campo. Parte de la recolección de donde se puede obtener una gran cantidad de información, ya que solo se dispara al identificar las palabras claves y lo que se encuentra relacionadas a ellas. Obtención de los datos. Se procesa la información, eliminan falsos positivos y utiliza la información necesaria y de interés para el analista y así pueda realizar información de calidad. Tema muy importante, falsos positivos. Si estamos hablando de un nombre, nosotros lo conocemos como homónimo. No es lo mismo un Juan Pérez López del estado de Michoacán a un Juan Pérez López del estado de Jalisco, a un Juan Pérez López de tal entidad, y resulta que un Juan Pérez López lo multiplico por 5,000 resultados. Y de esos 5,000 resultados, ahora que tengo que ver un Juan Pérez López que sea del estado de Guanajuato. Ya estoy hablando de 3,000. De ese Juan Pérez López, ahora resulta que pertenecen a tal zona geográfica. Ah, pues ahora ya tengo solo 2,000. Ah, pero de tal edad, entonces ya tengo 1,000. Ah, pero él es familiar de Juanita o de Pánfila. Ah, entonces ahora con ese dato, ¿cuántas pánfilas tienen relación con él? No, pues tengo 15. Y ahora de esos 15, bueno, para no irme tan lejos, el tema de la homonimia es un tema complicado y más también en redes sociales. ¿Por qué? Ha habido casos donde el tipo se llama igual, el rango de edad es igual, y resulta que para su buena o mala suerte está igualito a la persona que en algún momento se quiere identificar. Pero resulta que la esposa es diferente, la hija es diferente. ¿Me explico? Entonces, hay otro tipo de datos que se requieren validar para eliminar este tema de los falsos positivos. Ok. La ingeniería social. La ingeniería social, estamos hablando de arte del engaño. Obtener información a través de esto. Lo utilizan mayormente para hacer temas de extorsión, de fraude, y que realmente son técnicas que se utilizan para obtener, pues, información. ¿Sale? Ok. Voy a irme aquí un poquito más rápido, ¿no? Porque creo que se nos está acabando el tiempo. Proceso de OSINT. Este proceso en particular, ya lo mencioné, y es requisitos, saber qué rollo, cuál es el tema, qué necesito saber, si es tema de homicidio, secuestro, extorsión, para localizar un deudor alimenticio o lo que sea, sobre ese contexto, cuáles son las fuentes de información que yo voy a consultar.
sobre las fuentes de información, ¿cómo voy a hacer la recopilación o adquisición de la información? Después de que recopile la información, voy a entrar en esta fase de procesar. Voy a decir, bueno, de procesar, ¿a qué me refiero? De la información que yo obtuve, ¿qué me sirve, qué no me sirve? Y de la que no me sirve, en este caso, la que sí me sirve, la voy a analizar. Ya lo voy a convertir darle un sentido. Es que no es lo mismo decir Pérez, López, Morelia, 15 años, Pepsi y así, a decirle, perfecto, un reporte ejecutivo, o sea, un producto de inteligencia. Juan Pérez López, de 20 y tantos años de edad, trabaja en tal lugar, su familiar es fulano de tal, tiene estos antecedentes penales, o a lo mejor en este caso en redes sociales, presenta un tipo de actividad ilícita, que consumo de droga, venta de droga, o comparte cierto tipo de actividades que realmente pues se llega a denotar cuál es la actividad que ellos realizan. ¿Sale? SOCMIN, como ya les mencionaba, es lo mismo, es una rama de OSINT, pero el enfoque es redes sociales. Este lo voy a brincar. Teacher, Mande. ¿me deja ver el diagrama que puso, el de OSIN? ¿Sí, Ese mero. Gracias. Un segundo y ahorita ya. Ok. Bueno, de todos modos, continuando. Técnicas o habilidades del analista. Maestro, Mande. Mande. ¿Quién habló? Dime, Gerardo. ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro, adelante. El proceso de OSINT es parecido al proceso de inteligencia, ¿no? Ajá. También, de hecho, en el caso de la informática forense, si se fija, nuevamente a lo mejor lleva otros nombres, pero el proceso prácticamente es similar. Es. Ok, ahorita les voy a compartir una serie de ligas. ¿Tienes Ubaldo? Ahorita en las mismas diapositivas vienen algunas ligas, ¿vale? Gerardo, si no, de igual forma te puedo mandar un screen de este proceso. Gracias. Perfecto. Continuamos. Social media, me lo voy a brincar. Ok. Registro. Ok. Voy a hablar de algo que nosotros, como a veces analistas de información o áreas especializadas en análisis de evidencia digital, no llegan a utilizar. Facebook ID. Hay una diferencia entre lo que es el nombre de usuario, la URL y el Facebook ID. ¿Cuál es la diferencia? Nombre de usuario puede ser modificado cada cierto periodo. La URL de un perfil también puede ser modificada. Entonces, si yo como investigador o como analista de evidencia digital, yo plasmo estos dos cosas y resulta que cuando alguien quiera ingresar nuevamente a estas cuentas, no vamos a poder dar con ellos. ¿Cuál sería lo correcto? Facebook ID. El Facebook ID es un número único de identificación que le establece Facebook a cada cuenta. Entonces me dice que puede existir 50 Juan Pérez López, pero uno va a tener, por decir un número, 001, 002, 003. Ya tiene una serie de caracteres de cierta cantidad de números que vienen establecidos, y con eso será más que suficiente para poder establecer a qué perfil en específico nosotros nos estamos refiriendo. Y reitero, pues llega a ser de utilidad al momento de nosotros hacer búsqueda dentro de un perfil.
Antes, y esto lo voy a volver a avanzar, ¿no? Existen ciertas herramientas, por ejemplo, como esta, ¿no? Que nos permite identificar el número del Facebook ID. Dentro de las mismas páginas o dentro del mismo Google, ustedes pueden preguntarle, herramienta para obtener Facebook ID, si no esta que está aquí, si la quieren anotar, cualquiera de las dos, les puede servir para identificar el Facebook ID. ¿Cómo? Copian la URL del perfil que tienen en cuestión, lo pegan y en automático les estaré arrojando en la parte de abajo en color rojo una serie de, creo que son como 13 dígitos. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Déjenme, creo que esto. Ese se los puedo enviar al grupo, miren. Ahí está en el chat. Para continuar. Investigación de perfiles. Como ya los mencioné desde hace rato, no solo se puede extraer o investigar una persona, sino un vehículo, un artículo, un lugar, una zona, un grupo de personas, pues prácticamente todo aquello que exista se puede identificar y analizar, ¿sale? ¿Qué es lo que pasaba antes? Y aquí me voy a ir rápido. Se podían hacer cierto tipo de técnicas hasta junio del 2018, si no me equivoco, antes de la problemática que tuvo Zuckerberg, con que decían que estaba él vendiendo información o estaba apoyando a ciertos sectores, ¿no? Donde estaba lucrando con esto. Nosotros podíamos meter o existían ciertas herramientas para poder hacer este tipo de trabajos, identificar a personas por empresas, identificar a personas que por algún tema en específico, identificar a personas que en algún momento estuvieran relacionadas, por ejemplo, a una escuela, que estuvieran relacionadas por edad, por lugares de visitas. Hubo un tema en particular de un caso donde una persona, un feminicidio, y resulta que no se tenían datos, pero a través de los check-in y del día en específico, se revisó cuáles fueron los check-in de esas personas y resulta que se dieron con un grupo de personas que habían acudido tal día, tal hora y tal fecha. Y sobre ese grupo de personas versus las cámaras que en algún momento pueden detectar, por ejemplo, los policías de investigación, si es una confronta, y sobre eso mismo se identificaron, fueron 3 personas las que participaron en este hecho. ¿Sale? Esto que les estoy hablando, aún así de todos modos se puede seguir haciendo, pero ¿cuál es la situación? Miren, seguimos en lo mismo por idiomas, por género, que esto realmente no es tanto a lo mejor de utilidad. Temas de interés. Cuando hay personas que a lo mejor, por ejemplo, no sé, si se da mucho en Ciudad de México, ¿no? Que cierto grupo de personas están incitando al saqueo de una tienda. Y con esta información lo pueden checar. Antes permitía hacer la confronta entre un perfil y otro. Quiere decir que si yo metía el Facebook ID de fulanito de tal con fulanito de tal número 2, me decía, mira, entre él y él se han compartido 10 fotos y en esas fotos se han comentado tantas veces y en esas fotos han hecho otro tipo de actividades. Reitero, esto era hasta junio del 2018 y esta era una de las herramientas que antes se utilizaban, el Stalk Scan. Prácticamente, como ya los mencioné ahorita, nosotros metíamos ya sea el link o el Facebook ID y te permitía hacer la búsqueda de lo que anteriormente les estoy mencionando. Un grupo de personas, te decía, es más, a qué fotos había él reaccionado, si eran me encanta, si eran me gusta, si habían etiquetado a esa persona dentro de fotos, y esa información se empieza a perder. ¿Qué es lo que pasa aquí? O por decir, bueno, este tipo, ¿por qué me está mencionando algo que ya no está funcionando? Porque el entender cuál era el funcionamiento anterior, qué tipo de información se puede buscar,
es lo que al día de hoy, a pesar de que ya no existen este tipo de herramientas, sí se puede obtener una gran cantidad de información, pero ahora la desventaja es que es de forma manual. Existen grandes herramientas que obviamente generan mucho costo, pero créanme lo que con una buena habilidad de analista, unas buenas fuentes de consulta privadas, y a lo mejor no tanto privadas, pero con una buena habilidad del analista, y que la información que nosotros tratemos de buscar, sepamos utilizar las herramientas, créanme lo que puede dar un buen resultado. Dice, con las redes sociales como medio social de comunicación, interacción entre usuarios, cualquier dato, por mínimo que sea, dará lugar a la recepción, procesamiento, análisis y generación de producto de inteligencia mediante las técnicas OSINT, que son las que estaba mencionando, reportadas en un documento y la habilidad del analista investigador, que es lo que les acabo de decir. No nada más es saber qué voy a buscar, cómo voy a buscar, sino también depende mucho de la habilidad de la persona. Entonces, ventajas y desventajas, fácil de compartir, no se comprenden, no se comprometen las fuentes, es una actividad pasiva hasta cierto punto, amplia cobertura y se mantiene el nivel de secrecía. ¿Cuál es la desventaja? No es una solución completa, eso es claro. No toda la información es pública, también es claro que no todo lo vamos a encontrar así, en la mejor fuentes abiertas. Las fuentes requieren ser validadas, esto es de ley. Todo aquello que se obtenga dentro de las redes sociales se necesita confirmar y susceptible a distorsión. Como lo mencionamos, como no es algo oficial, pues puede tener cualquier tipo de información. ¿Cuáles son las habilidades? Curiosidad, creatividad, innovador, pensamiento crítico y analítico, ser autodidacta, hay que seguirle talachando, obtener mayor cantidad de información, nuevas técnicas, nuevos procesos, herramientas, manejar grandes cantidades de información. Esto, reitero, aquella persona que se sienta frente a una computadora y que ha hecho este tipo de trabajos no son de un minuto, son de horas y a veces de días. Y si no comprenden o manejan, procesan esa información en su cerebro y llevan un proceso, créanme lo que lo único que están haciendo es estar en un círculo que nunca van a terminar. El manejo de base de datos, que obviamente, reitero, puede ser interna o externa, categorizar y jerarquizar información, como ya lo mencionamos, de principio a fin, ¿no? Y pensamiento estratégico, que al final de cuentas, toda esa información que nosotros tengamos va a dar pie a obtener mayor información. ¿Sale? Y se lo voy a comentar, pero yo creo que finalizando nada más como consejos para padres e hijos, y no simplemente asustarlos con que se puede obtener mucha información, sino también todo tiene un nivel de riesgo, solo hay que saber cómo utilizarlo, conocer el internet y saber cómo funciona, establecer una comunicación abierta con nuestros hijos, evitar prohibir su utilización, eso es obviamente imposible, adoptar normas de uso, eso obviamente creo que sí, no muchos lo hacemos, pero establecer el no acercarse con el celular a la mesa cuando vamos a dormir o cosas por el estilo. Supervisar sus acciones, esto sí, obviamente siempre por el bien del menor. Acompañarlos en el uso, a lo mejor aquí también depende de la persona, no también ser tan hostigosos. Educar con responsabilidad, así como es una herramienta buena, puede pasar otro tipo de situaciones que no nos van a gustar. Concientizar de los peligros de la red, así como cuando le dices a la calle, fíjate al cruzar de los dos lados porque si no te pueden apachurrar, pasa lo mismo. Asegurar el no acceso a contenido negativo, pues también, ¿no? Que dentro de esta información hay información que no le compete a su edad. Y aceptar la realidad digital, que quiere decir que es más fácil que sigamos en esta evolución que a que nos quedemos estancados. Y finalizando, chicos, pues estas son mis recomendaciones de películas o series que en algún momento pueden ver y ustedes pueden, pues ahora sí que analizar cómo funciona, sobre todo la de No te metas con los gatos, esta última de acá de verdad está buenísima. Hay una que aquí no les puse, pero se llama Night Stalker o El Acosador Nocturno. Algunas están en Netflix, otras están en redes así, en internet en general. Y créanme lo que hay
técnicas o trabajos de inteligencia o minería de información, como los que yo les acabo de mencionar, y que son de utilidad y que se aplican en casos reales. Y pues ya. Es todo, chicos. Perdón si me fui muy rápido, pero contemplamos 1 hora. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo en lo personal, como tal, no es una pregunta. Yo creo que más que nada aquí es, por ejemplo, ahorita aquí hizo mención de una de las películas que señala ahí, que es la de No te metas con los gatos. Esa película, en lo particular, ya la vi. En efecto, es una película donde realmente es buena, porque te habla de las herramientas y de los recursos que la red te puede proporcionar. Y es de bastante utilidad cuando la sabes explotar. Pero también, de alguna manera, aquí entra lo que comenta el profesor, que es la pericia del investigador. Porque dar con la persona que es la que cometió el delito, pero analizando imágenes donde analizan ciertas características de los lugares a donde se encontraba, identificando, no sé, por ejemplo, características del cuarto, donde cómo estaba diseñado, dónde se podían encontrar, por ejemplo, un tipo de conectores de energía, tipo de lámparas, en qué países pudo haber estado ubicado esta persona. Y prácticamente esto es con base en la expertise y en la forma de cómo desarrolle el tema el investigador. Pero sí es muy, muy interesante. Y en el tema particular, pues la situación de nosotros, hizo ahorita también mención en relación de que hay que tener una tutoría para las personas menores de edad para el manejo de redes sociales. Por ejemplo, en el área de policía cibernética, se encarga de dar pláticas a nivel básico, medio y superior, a donde se les hace recomendaciones a los estudiantes como usuarios de redes sociales que tengan cuidado del manejo de su información, ya sea personal o financiera, o de igual forma en el manejo de las redes en las que ellos se mencionan, y prácticamente pues uno como padre pues debe de cumplir con esa cultura ya en la actualidad. Más que nada no de prohibición, sino de información para nuestros hijos, porque es parte de la cultura que ahorita ya en la actualidad pues cualquiera es maneja una red social, ¿no? Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes el estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, maestro. Como siempre, un gusto. Manténganse atentos de nuestras redes sociales para cualquier información, por favor. Y las constancias de los que solicitaron su constancia van a estar para el día lunes, por favor. Muchísimas gracias a todos. Excelente tarde. Muchas gracias, maestro. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Muchas gracias por la ponencia. Excelente ponencia. Gracias, chicos. Teacher, es un gusto saludarlo nuevamente. Gracias, Gerardo.
enrolándonos a las filas de